Se ha hablado mucho de una probable crisis económica en Estados Unidos y por lo tanto en México. ¿Sabía usted que esta crisis no necesariamente es la misma en el norte de México, en el sur de México, en la región este de Estados Unidos o en la región oeste? Esto es un tema para analizar en números. Viviana. Paco, ¿qué tal? El mercado hispano en Chicago es muy característico. ¿Quieres saber por qué? Quédese aquí en Opinión Pública. Fumadores o no fumadores, ¿cómo nos caracterizamos como público, como consumidores? 70% de este país no fuma, 30% de este país fuma. ¿Cuáles son los derechos de unos y cuáles son los derechos de otros? Un tema para analizar, un tema de política pública. La violencia en las secundarias de este país ha cambiado. Hoy, muchas mujeres están involucradas en riñas para divertir a sus demás compañeros. Viviana Belsazo y Francisco Abundis, esto es Opinión Pública, comenzamos. Los economistas han elevado las probabilidades de que ese país entre en recesión en los próximos 12 meses. Lo atribuyen a la crisis crediticia e inmobiliaria. Sin embargo, los expertos están divididos en sus opiniones. Algunos dicen que sin lugar a dudas Estados Unidos caerá en una recesión, mientras que otros dicen que logrará evitarla. El interrogante fundamental es si las condiciones de crédito reducirán las inversiones y las contrataciones en el sector corporativo y si esto afectará la capacidad de los consumidores de adquirir préstamos y gastar, lo cual haría que se reactivara la economía. ¿Está Estados Unidos al borde de una recesión económica en la actualidad? Siempre al inicio de cada año tenemos datos sobre expectativas acerca de la economía. Lamentablemente los datos que tenemos al inicio de este año, tanto para México como para nuestro vecino del norte, del cual dependemos tanto, no son particularmente halagadores. Veamos el primer dato. En una reciente medición de Wall Street Journal, una medición que hace con especialistas en la materia y que ha venido dando seguimiento a cómo ha funcionado la economía de Estados Unidos, un dato preocupante. Casi 49% de estos entrevistados dicen que no se ve muy bien el futuro y más bien vamos a estar en una recesión, en este caso para Estados Unidos. Y esos son los expertos en los puntos de macroeconomía, que siempre ha sido un poco más favorable. Uno de los impactos de cuando la gente empieza en su microeconomía, de no tener un trabajo o tener problemas con los pagos de su casa, cuando los datos de su propia microeconomía corresponden con los datos grandes de la macroeconomía, ya empieza a haber un impacto enorme en la opinión pública. Ya es muy difícil de levantar el proceso hasta que hay cambios de desarrollo bastante fuertes. Supongo que de los datos más fuertes, Dan, que se publicaron, que son datos duros y se combinan con esta medición, es que en el último trimestre había algún optimismo porque finalmente Estados Unidos llegó a crecer hasta 4.6. Se tenía expectativa de que este trimestre sería de 1.2 y al final ya vamos por un número de menos de un punto, de 0.6, lo cual está afectando nuevamente cómo se mueven los mercados, sumado a eso la inestabilidad de los mercados bursátiles. Bueno, este año va a ser interesante porque cada familia que ha pagado impuestos en Estados Unidos ya en estos momentos está calculando con el Departamento de Impuestos sobre qué va a recibir de vuelta. Entonces, estos cheques van a empezar a llegar abril, mayo, va a ser gasto de consumidor y inversión modesta de consumidor por todo el verano. Este debe mejorar la situación, pero de cambiar cualitativamente la situación es difícil. Digamos, va a mejorar, no sabemos en qué magnitud, pero eso no significa necesariamente que esto se va a revertir. Sí. Perfecto. Vayamos al siguiente dato, Dan. ¿Qué significa esto para México? Las entidades con menor crecimiento económico en el país son el Distrito Federal, cuya manufactura ha decrecido en 1.9% anual en promedio en el último lustro. Después, Jalisco, cuyo promedio de crecimiento económico es de 0, y el tercer lugar de la República Mexicana con menor crecimiento es el Estado de México, que apenas ha aumentado a una tasa del 0.2%. Pero esta encuesta de INEGI nos dice que según donde vivamos nos pegará la crisis. Y es que hay estados como Aguascalientes que seguramente no sufrirán de la misma manera que el Distrito Federal. Hoy hablaremos de este estudio con Daniel Lon.
Regresamos con Daniel Lund para comentar ahora cuál es la consecuencia de que haya una recesión en Estados Unidos. Como podemos observar por estos datos publicados recientemente por INEGI, no se resentirá de la misma manera ni en todas las ciudades ni en todas las regiones del país. Hay algunas ciudades que tienen relativa prosperidad, si lo medimos a partir de manufacturas, como podría ser el caso de Aguascalientes o el caso de Puebla, y algunas que se consideran estancadas, como Jalisco, la Ciudad de México en franco declive, ¿no?, en lo que es manufacturas. Sí. Pero sí me parecen datos muy reveladores, Dan. No es el crecimiento de manufacturas no se expresa de la misma manera en cada ciudad y cada ciudad va a tener un efecto distinto, la baja en la aceleración del crecimiento del país. Y los dos puntos del gobierno de Calderón de empujar o proteger la economía mexicana, lo de vivienda y lo de infraestructura, también puede tener impacto desigual en partes distintas del país. Digamos, dos de las economías que se le llaman estancadas, ¿no? Jalisco solamente las manufacturas han crecido a 0.2, Estado de México literalmente parejo, flat, y la Ciudad de México con un decrecimiento de 1.8. Una pregunta que estaría atrás de esto es, si bien han decrecido o están estancados en manufacturas, ¿sería posible que haya algún tipo de movimiento, incremento en lo que son servicios? Yo creo que sí, y además la ventaja o el blindaje de la Ciudad de México es turismo. El turismo inevitablemente va a incrementar para México en un periodo de desaceleración en los Estados Unidos. Menos viajes a Europa, mucho más a México. Y por varias razones, la Ciudad de México es el gran punto de concentración del turismo internacional. Ahora, respecto a otros estados que resultan muy interesantes, de los 17 que mide INEGI, Sí. O que les da seguimiento, se me hace interesante el caso de Morelos, quien el año pasado reportó un crecimiento en manufacturas de 12%, pero que venía creciendo en los últimos 5 años apenas en 2.5, 2.3, contrario a lo que sería Coahuila, que viene creciendo más o menos a 5, pero el último año solamente crece 3.8. Corto plazo, largo plazo, mediano plazo. Puede ser que es complicado de medir en esta forma. Es posible que el Estado no es la unidad de medir para las cuentas nacionales de INEGI. Quizás debe ser ciudades o regiones donde hay una coherencia de la industria, de plantas de servicios, lo que sea. Yo creo que INEGI ya es punto de referencia clave para nosotros. Y con el tiempo, INEGI puede afinar y afinar más su capacidad de dar datos económicos en un punto muy regular. Y este sería otro ejemplo de una medición que tenemos subexplotada para análisis, pero que es interesante de cómo puede vivir cada ciudadano esta desaceleración dependiendo de la ciudad donde viva, ¿no, Dan? Exacto. Muy bien, estos fueron los datos de coyuntura, los datos de actualidad con Dan Lund. Regresamos, vayamos al consumidor. En el consumidor, en este estudio que nos están presentando de la Riva Consultores, ya se encuentra con nosotros Carlos de León. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Viviana. El día de hoy vamos a hablar de Chicago. ¿Cómo son los hispanos que viven en Chicago? Y vamos a ver cómo se comportan los hispanos en Chicago, que tienen los mexicanos un peso mucho más fuerte en lo que es el mosaico cultural. Llama la atención lo que comentas de que, por ejemplo, en Nueva York y en Chicago los mexicanos sienten menos miedo a ser deportados. Sí, por el simple hecho de estar más lejos de la frontera, tienen más seguridad y tienen menos ese miedo psicológico a ser deportados. Pero eso es solo la percepción, porque la migra los puede también deportar. Eso sí, pero el tema en el trabajo, por ejemplo, les ponen muchos menos problemas y muchos menos obstáculos para que puedan trabajar, y hasta en temas de seguro social son más abiertos. Vamos a ver esta entrega que nos preparaste. Regresamos aquí en El Consumidor. Adrián, edad 34 años y hago diseño gráfico, fotografía y diseño gráfico. Erika, mi mujer, tiene 33 años, se dedica a bailar belly dance y enseñar danza del Medio Oriente. Hablamos en español todo el tiempo, entre ella y yo hablamos en español todo el tiempo. Utilizamos inglés en el caso, por ejemplo, aquí en el estudio cuando trabajamos. Cualquier persona relacionada con el negocio que solamente habla inglés. Por ejemplo, Erika, sus clases de danza en inglés.
Yo soy de la Ciudad de México. Primera que tomó la decisión de irse a vivir acá fue Erika, hace ya casi 12 años, ¿verdad, Erika? Pues empujada, tú sabes, por algo de la situación económica que se vive en México, la falta de oportunidades. Yo en aquel entonces no lo veía yo como una posibilidad. Después planeé unas vacaciones, me vine para acá a visitarla a ella aquí, según yo, venía por una temporada. Eso fue hace casi 10 años. Me encontré en un momento en que sentí que no me ataba nada a México y dije, bueno, probar suerte en otro lado. Te digo yo, mi idea inicial era venir, no sé, un par de años, algo de dinero, regresarme a México, ya sabes, el típico sueño guajiro, como dicen. El despertador suena a las 7:30, pero me voy despertando a las 8:30. Un regaderazo, si hacemos algo de desayunar en casa, un vaso de jugo, un plato de cereal, unas quesadillas, algo sencillo, y para las 9:30, cuarto para las 10 ya tomo mi carro, me vengo para acá. Tengo una lista de cosas por hacer que hago, llamadas, contestar emails, hacer cotizaciones. Entre 12:30 y 2 de la tarde, no tenemos un horario así muy fijo para comer lunch. Como a las 7 de la noche, la cosa del trabajo se enfría un poco, le dejamos, por la paz me siento a practicar mi guitarra, 1 hora y media, 2 horas. Televisión, yo trato de mantenerme alejado de la televisión. A Erika le encanta ver, por ejemplo, Animal Planet y ese tipo de cosas documentales. Radio, ya casi no. Si acaso, la estación de radio público, sucede lo mismo que con la televisión, es un bombardeo de cosa comercial. El radio público aquí tiene muy buena programación. Sí, definitivamente hay varias estaciones que su público específicamente es la comunidad mexicana en especial. La 107.9 es La Ley, hay otra que se llama La Qué Buena, hay otra que se llama La Tremenda. Programan puro música regional mexicana, como le dicen cortésmente, grupera y banda. La Tremenda y La Qué Buena son de Univisión. Hay una explotación muy grande de la nostalgia del no estar en México. La explotan comercialmente, negocios, restaurantes, de todo tipo de negocios, agencias de seguros, de todo mundo se aprovecha de la presencia de la ausencia. Bueno, no lo dejamos pasar la independencia de México sin que sea notado. Se convierte en una meta no nada más de nosotros, sino de mucha gente, ¿no? Como residente legal del país, entrar, salir del país, hacer lo que tú quieras. Está difícil, ¿eh? En realidad no hay una persona que puedas tú señalar como un líder en la comunidad. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Volar y dejarse caer. Es interesante ver cómo viven los mexicanos en Chicago. Me decías que normalmente cuando llegan se sienten muy inseguros y van adquiriendo seguridad y estabilidad conforme va avanzando el tiempo. ¿Dónde notan esto ustedes en el estudio? Lo sentimos mucho por naturaleza. Muchos de los hispanos llegan muy pesimistas y mientras más se van adaptando a la cultura del trabajo de Estados Unidos, más se la van creyendo y pueden darse cuenta que si ellos tienen el control de su carrera profesional, pueden llegar a tener éxito por ellos mismos. ¿Estás viendo que hay más mexicanos que trabajan legalmente en Chicago que, por ejemplo, en plazas como Los Ángeles? No necesariamente, pero sí, bueno, en Chicago vimos plazas que están colonizadas por los mexicanos, están muy orgullosos de ser mexicanos, sí lo dicen más fuerte que los hispanos en Los Ángeles, que son más perfil bajo y más introvertidos. ¿Esto por qué? El tema cultural en las diferentes plazas siempre ha ido cambiando. Digamos, los hispanos antes pensaban solo en California. Decían, California es un lugar a donde podemos llegar y nos podemos desenvolver profesionalmente. Muy el solitarios. American Dream, como decían, el sueño americano, ¿no? Exactamente. Y mientras más han ido conociendo el país y plazas como Nueva York y Chicago han ido tomando más fuerza, pues los latinos se dan cuenta que pueden dejar su huella y ser un ciudadano más en la ciudad. Carlos de León, muchísimas gracias. Te veo la próxima semana. De nada, gracias. Un problema de salud pública, la violencia en los adolescentes y cómo afecta psicológicamente a los jóvenes. El día de hoy la maestra Nelly Tello se encuentra con nosotros de la UNAM, quien ha realizado estudios a lo largo de muchísimos años. Y el día de hoy nos vas a presentar la continuación de un estudio que hiciste concretamente en jóvenes adolescentes de secundaria en la delegación Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa. Nelly, muchísimas gracias por estar aquí. Así es, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Este estudio es un estudio
longitudinal en donde hemos venido haciendo a través de diferentes años, cada 2 años más o menos, un estudio en el entorno de las escuelas secundarias principalmente, en donde hemos encontrado que es un punto de violencia muy importante para las colonias populares y lo hemos continuado. Este en especial es muy importante porque después de que las autoridades federales especialmente, aunque también las locales, han estado hablando sobre sus programas de seguridad en el entorno de las escuelas, hablan mucho de mochila segura, hablan de antidopings y sin embargo nosotros quisimos ver cómo es que han cambiado. Algunos resultados de este estudio, me decías, 57% de la población alrededor de las escuelas secundarias no se siente segura, 50% percibe que hay droga porque la hay a las afueras de las escuelas, 26% percibe que hay droga no solo afuera, sino adentro de las escuelas. ¿Cómo ha ido cambiando esta violencia a Mira, lo largo de lo que los ha años? pasado aquí es que no podemos decir que la opinión sigue siendo totalmente negativa. Hay un porcentaje de la población, como el 22%, que piensa que las cosas han mejorado, pero hay otro porcentaje, este 57%, que piensa que las cosas han empeorado. Y entonces, lo único que vemos es que sí ha habido intentos y que por eso algún porcentaje de la población piensa que ha mejorado el asunto. Me decías, por ejemplo, psicológicamente esta violencia ha afectado severamente a los niños de las propias escuelas donde se perciben en un lugar no seguro, donde tienen miedo de salir a jugar por miedo a que sus otros compañeros les peguen. Mira, lo que pasa es precisamente como que hay una normalización de la violencia. De pronto, como que todo nos parece normal y las peleas entre las bandas en el entorno de las escuelas es un fenómeno muy importante que no se ha disminuido, que tenemos patrullas aparentemente a la hora de la salida alrededor de las escuelas, pero siempre llegan 10 minutos tarde, nunca llegan en el momento. Esto se convierte en un problema para ellos porque realmente la palabra que se escucha es miedo. Y tú sabes que cuando hay miedo hay realmente inseguridad, pero no nada más pública, sino ya estamos hablando de una inseguridad que afecta la forma de comportamiento de los niños. Quiero decirte otra cosa, hay pago de peaje, eso ha salido en los periódicos, eso no es una cosa que nada más yo he investigado, pero hay algunas escuelas que a los niños les cobran por transitar en un pasillo. Entonces, ese tipo de violencia ocasiona miedo y ocasiona desconfianza. Es todos sabemos que a los niños, a los adolescentes les gusta estar con sus amigos, que es parte de su crecimiento psicológico normal. Sin embargo, un 21% de los estudiantes dicen que se han sentido humillados en el último mes por sus amigos. Eso es muy problemático, porque si lo vamos aunando y lo vamos sumando con diferentes expresiones, tú les preguntas a los niños también, oye, y les platicas todas tus cosas a tus amigos, y solo un 25% dice que platica sus cosas con sus amigos. Muchas gracias, maestra Nelly Tello de la UNAM. Un interesante estudio acerca de la violencia psicosocial que viven los jóvenes en la secundaria aquí en el Distrito Federal. Regresamos. El martes pasado, el 26 de febrero, Parametría hizo un trabajo para el Consejo Nacional de Lucha contra el Tabaquismo acerca de cómo están los números en la población en México, cuáles son las actitudes del ciudadano respecto a este tema. Estamos ante una legislación innovadora, una legislación que va a cambiar hábitos por lo menos para el 30% de la población que hoy por hoy fuma en México entre adultos y un 70% que no fuma. Sobre estos números quisiéramos conversar hoy con Andrés Ceballos. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. El presidente del Consejo Nacional de Lucha contra el Tabaquismo, para que nos diera alguna idea sobre, más allá de los números, cómo los podemos interpretar. Desde el lado de los números nos queda claro que este es un tema que tiene un consenso claro. Los no fumadores
y los fumadores incluso, representan una mayoría y prefieren que esto se legisle. Lo que parece ser que estamos enfrentando es una pequeña minoría de gente que no quisiera cambiar sus hábitos o su adicción, como dirían algunos. En todo este tema, ¿tú cómo ves la labor del Consejo, Andrés? Bueno, el Consejo Mexicano contra el Tabaquismo es un organismo, una asociación civil que busca cambiar los hábitos de la sociedad con respecto al tabaco, ¿no? Que cada vez más fumadores estén dispuestos a dejar de fumar y que puedan dejar de fumar, y que la gente que no fuma defienda su derecho a la salud en determinadas áreas públicas, ¿no? Y entonces, lo que hemos visto recientemente es un enfrentamiento por parte, bueno, están tratando de enfrentar a dos corrientes cuando, como tú lo dijiste, no existe tal enfrentamiento. Las encuestas realizadas por usted, por Parametría, claramente entre indican... otras, ¿no? Entre que en otras. general, Y es más, no solo las encuestas de opinión pública indican eso, sino además el comportamiento de los partidos indica que tampoco hay realmente una oposición. En la parte social no encontramos resistencia, en la parte política tampoco existe. Tampoco ¿no? existe. Estamos hablando de una discusión, no le quiero llamar ficticia porque quiero defender el derecho de la minoría, pero es una minoría y hay que dimensionarla del tamaño que es, ¿no? No, exactamente, y quizás se ha pensado muchas veces que se trabaja en contra de esa minoría o que estas leyes le van a afectar esos derechos. Y realmente no, estamos tratando como sociedad civil de cambiar los hábitos que vienen arraigados de mucho tiempo atrás para la sociedad, no solo la mexicana, a nivel mundial estos cambios se han tratado de dar y siempre han enfrentado resistencia. Actualmente tenemos un total de 5.4 millones de muertes alrededor del mundo causadas por tabaquismo. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 vamos a esperar que este número crezca todos y permanece igual. Si no hiciéramos nada. Exacto, a 8 millones de muertes al año causadas por tabaquismo, ¿no? Digamos, en lo que veíamos en la conferencia de prensa este martes pasado es un tema que tiene consenso. La mayor parte de la población, entre 85 y 90%, está de acuerdo con otra legislación. Hay una parte de la población que incluso quisiera incidir sobre espacios privados. Hay temas con mucha dirección, más de la que estamos hablando, donde no queremos que se metan con la infancia. Quisiéramos derecho para los trabajadores que trabajan en bares, antros o cualquier lugar público, le hace meseros, que tienen derecho a no fumar el humo de terceros. Y finalmente hay una petición implícita, explícita, de que el Estado haga algo por estos fumadores. No los queremos llamar adictos, pero que finalmente de eso estamos hablando, si el tabaco se le considera una adicción. ¿Cuál es el papel otra vez ahí del Consejo? Básicamente lo estamos dividiendo en dos momentos. Realmente hemos estado impulsando fuertemente tanto la la propuesta de ley en el Distrito Federal como la propuesta a nivel federal. Ese es un primer momento, algo que nos va a dar un marco de acción. Posteriormente tenemos que comunicarle a los restauranteros, a las personas de los antros, a los hoteleros, a todas esas personas, cómo se implementa esa ley. Que además, al parecer, por la experiencia de otros países, le hace Argentina, en Buenos Aires, Uruguay, han salido ganando con esta ley. ¿Sí? Sucede que el consumo les mejora. No solo mejor, y además los números de la encuesta que presentamos hoy, el martes en la mañana, claramente indican que el consumo va a permanecer igual, inclusive podría aumentar. Claro, ¿no? Y que en términos fácticos ha pasado en estos países. Entonces la experiencia internacional nos dice que no van a tener ninguna repercusión negativa, digamos, sobre los negocios y las encuestas dicen lo mismo, ¿no? Entonces hay que ayudarle a los restauranteros y al público en general y a los hoteleros y a todos los empresarios, digamos, del sector hospitalario a poderlo implementar, inclusive a las universidades, a los lugares de trabajo, a las oficinas, a todos. Hay un trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil para explicarle a los ciudadanos cómo se aplican este tipo de medidas, ¿no? Esa es la segunda parte del trabajo que estamos viendo. Entonces, en resumen diríamos, Andrés, la labor que estamos haciendo en el Consejo y Parametría como parte del Consejo es hacer conciencia de lo que está pasando como problema, dar algún direccionamiento de política pública. En el Consejo, que es muy claro que es un tema de salud pública, pero aún si no fuera ese el encuadre del problema y fuera un tema de mayorías y minorías, también estamos más o menos claros que el argumento está ganado, ¿no? Es decir, también en términos de mayorías y minorías hay un argumento lo suficientemente claro para decir, creemos que si es un tema de debate no está polarizado y hay un derecho de los no fumadores a que haya un espacio libre de humo. Exactamente. Y creo que el mensaje principal que nos mandan estos datos es
que la sociedad en general apoya el tipo de políticas que protegen la salud de los mexicanos, ¿no? Así es. Ese es básicamente el Perfecto. mensaje. Andrés, esperemos que nos acompañes otra vez para este tema no se acaba. Ojalá y se acabara, pero no se va a acabar. Hay otros temas, Entonces seguiremos conversando sobre. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, Andrés. Esto fue El Ciudadano con Andrés Ceballos, política pública en opinión pública. Regresamos. Como analizamos con Dan Lund, es muy distinto tener datos de recesión en una ciudad como Aguascalientes, o una ciudad como Puebla, una ciudad como la Ciudad de México. No crecemos al mismo ritmo y esto solamente por datos de crecimiento en manufacturas. Ahora bien, estos son datos que nos van a afectar para el resto del año. En lo que se refiere a la coyuntura, lo que está pasando esta semana, Viviana, los datos acerca de tabaquismo tampoco son del todo alentadores en lo que se refiere a la minoría que está defendiendo la parte de estar en contra de esta ley de regulación de espacios libres de humo. Sí, estos datos que aparecieron esta semana en la encuesta de parametría sorprendente, 5.4 millones de personas mueren anualmente a causa del tabaco, Francisco Abundis. Sí, ahí yo creo que el tema más relevante en términos de medición de encuesta es, hay un gran consenso acerca del número de gente, los porcentajes, las mayorías que quieren una regulación en este tema, una minoría muy pequeña, si vamos a un argumento de mayorías contra minorías, que quisiera defender sus derechos, asumiendo que el tema es de derechos y libertades. Honestamente creo que la mayor parte del público creo que piensa que este es un tema de salud pública. Así es, 80% de mexicanos no son fumadores, 20% sí lo son. Sin lugar a dudas, habrá muchos que no estén contentos con esta nueva ley, pero habrá otros que sí, Paco. Así es. Estos son los datos de opinión pública. Los esperamos la semana que entra, 6 de la tarde. Que pase muy buena semana. Que estés muy bien, Viviana. Paco, que la pases muy bien. Recuerde, lo esperamos la próxima semana. Francisco Abundis y Viviana Belsaz. Que descanse.